El peronismo en materia económica, los bancos centrales, emisión monetaria, PBI, gasto público, déficit fiscal y el futuro de Argentina es de lo que vamos a estar hablando hoy con el licenciado en Economía y profesor de la Escuela Superior de Comercio, Fabián Aníbal Vares. Muy buena gente, les doy la bienvenida a este primer podcast que me gustaría que sea una serie o que se siga continuando, que se hablen de cosas interesantes con otros profesores, temas que a alguien le interese o crea que son necesarios que sepamos. Mi idea es que sea una serie, seguir haciéndolos, pero bueno, como un comienzo vamos a estar haciendo este con Fabi, que se copó, me dio una mano y nada, me parece que sale algo bastante interesante, así que los invito a que lo escuchen. Por ahí es un poco largo, pero vale la pena. Lo dejo con el podcast. Decirles que arrancamos de una manera medio rara porque me estaba dando una introducción él y no la grabé. Pero bueno, se van a enganchar bastante fácil. Espero que les guste y nada, un saludo. Ahí Sí, estamos. bien. Desde el punto de vista fiscal, caracterizó por un elevado gasto público de la propia economía que, como planteábamos hace un ratito en la introducción, se veía fortalecida por un importante nivel de reservas, ¿sí?, derivado de la crisis internacional de consumo que se había producido a partir del quiebre de 1929. En esta cuestión de incremento del gasto público, sobre todo en el gasto social, fue tal vez el punto más débil del proyecto económico del primer gobierno de Perón. La presencia o la necesidad de la continuidad también marcó algunos deterioros más acelerados, porque ese endeudamiento que se había comprometido a disminuir en realidad fue un trasvasamiento de deuda externa a deuda interna. Por eso debemos ser totalmente honestos y no podemos hablar del desendeudamiento del gobierno, de los gobiernos peronistas, en este caso de los dos gobiernos, porque lo que hizo fue, digamos, mutar de acreedores. Una De los transición. acreedores externos pasó a acreedores internos. Eso en términos de endeudamiento. La alianza social se mantuvo con el sector sindical, pero se quebró con el sector de las Fuerzas Armadas. Y hablábamos recién en la introducción que para poder llegar al poder, Juan Domingo Perón estableció Golpe de estado. una sí, tanto con el sindicalismo, sí, una alianza muy fuerte con el sindicalismo, pero también con las propias Fuerzas Armadas. Porque ¿Sí? Perón fue militar mucho tiempo, ¿no? Sí, 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 pues aparte proviene de las fuerzas militares, pero más allá de eso, en aquellas épocas era poco probable que sin tejer alianza con el sector militar pudiera gobernar, ¿sí? Esa alianza se quebró prácticamente cuando es reelegido, porque tal vez el discurso y el contenido del gobierno pega un giro que lo aleja de sus pares, y es lo que comienza a escribir también su salida del gobierno, porque el derrocamiento tiene que ver en buena parte por esta ruptura de esa alianza. Desde lo económico, el segundo mandato se caracterizó por algunas decisiones no del todo acertadas en materia de cobro de impuestos. El proyecto industrial que había prometido a la población no lo pudo desarrollar en el lapso que lo planteó. Terminó quedando una zona empobrecida alrededor de la ciudad de Buenos Aires, que es lo que hoy conocemos como primer, segundo y tercer cinturón del conurbano. ¿Por qué? Porque se había planteado un proyecto industrial, un plan de industrialización que quedó trunco. Y no solamente quedó trunco porque fue derrocado, sino quedó trunco porque verdaderamente los tiempos que planteó para el plan o los tiempos que plantearon para llevar adelante no coincidían con las posibilidades del país. O sea, se pensó de una manera y la realidad era totalmente distinta. Algunas otras cuestiones, y esto depende de qué historiador lo mire, algunas otras cuestiones rozaron hechos de corrupción,
algunos probados, otros vienen desde la mística. Pero lo cierto es que cuando el general Perón es derrocado, el país estaba debilitado en términos económicos y quienes lo sucedieron no lo fortalecieron. ¿Sí? Ok. Por eso, sí, Ahora, perdón. antes de seguir, hablemos un poco más de poner en lo que es materia económica, cómo le fue a Perón durante el primer plan quinquenal. El primer plan quinquenal, al estar fortalecido en materia de moneda, recién habíamos abandonado el patrón oro, habíamos abandonado el patrón oro porque la cantidad de billetes que hubo que emitir superó a la cantidad de respaldo en metal que había en el mundo. No solo lo abandonamos nosotros, sino lo Estados abandonaron Unidos. la mayoría de los países. Teníamos un Banco Central joven que planteaba políticas monetarias interesantes como forma de desarrollo. Había un concepto de Estado tal vez bastante nacionalizado, bastante nacionalista, pero fundamentalmente había un superávit fiscal y un superávit de la balanza de pagos que se llama, digamos, doble superávit, que hacía que la economía estuviese fuerte. ¿Sí? Eh, Algunas cuestiones eh, merecieron que después el mundo nos criticara o nos cuestionara cómo habíamos llegado a esos dos superávit, porque todos conocemos esto de cuando desde el punto de vista diplomático decimos una cosa y desde el punto de vista de los hechos hacemos otra. Eso le significó un cierto castigo en lo que fue la reconstrucción posterior a la Segunda Guerra. Sí. Ujú. Lo que tengo yo anotado en números desde por el primer plan quinquenal fue que, por ejemplo, la cantidad de empleados públicos aumentó un 10% anual, Uh-huh, de 329.000 a 700.000, desde uh-huh, 1939 a 1950. uh-huh, El PBI en esta época, bueno, durante el primer plan quinquenal, de 1946 a 1948-49, aumentó de 50.000 millones a 58.000 millones. No, 58 millones, perdón. uh-huh. Los salarios reales aumentaron de un 20%, aumentaron un 20% los salarios reales y los industriales un 40%. Yo lo relacionado con los industriales lo entiendo más por el lado de que el gobierno se hizo cargo de empresas que se nacionalizaron, entonces Uh-huh. también creció un poco eso porque el gobierno empezó a dar empleo. Sí, correcto. El PIB industrial creció, no mucho, de 1945 a 1947 de 22,8% a 24,5%. Pero lo que más me llama la atención a mí es que el gasto público incrementó de un 20% a un 45% en Claro, 3 años. claro. Entonces, por ahí para la gente que lo escuche y no entienda mucho de economía, estaría bueno explicar un poco qué implica que el gasto público sea tan grande y por qué, porque es otra de las características que tiene tener tanto gasto público, qué es lo que pasa con teniendo un déficit fiscal. Bien. Pensando en el concepto de déficit, hay que recordar que el déficit se produce cuando el nivel de gastos es superior al nivel de ingresos públicos. Por el otro lado, no hay que perder de vista sobre qué bases el Estado gasta. La primera cuestión que hay que tener en cuenta al momento de definir un gasto es la necesariedad y la urgencia de ese gasto. Pero por el otro lado, no debemos olvidar que a diferencia de lo que ocurre en las familias o en el sector privado, el Estado define primero en qué gaste y después sale a ver dónde va a encontrar los recursos. Y ahí es donde se produce el problema. Porque las fuentes de obtención de recursos son cinco, porque las cinco usadas en forma desmedida pueden llegar a generar un daño a la población. El exceso de impuestos, el exceso de tributos, puede disminuir la actividad económica. La elevación de las tarifas puede generar un ingreso para el Estado, pero puede generar también que parte de la población no pueda acceder a los servicios. El sobreendeudamiento complica el futuro de las nuevas generaciones y el emisionismo monetario, que es una de las
más fáciles fuentes de ingreso y la más peligrosa termina generalmente generando procesos inflacionarios de difícil manejo. Entonces, ese déficit, que tal vez es justificable cuando se está saliendo de una crisis, ¿sí? Que debe ser temporal, debe tener como punto de encuentro que el solventarlo no debe castigar más a la población del beneficio que le da. Con esto que quiero decirte, que nunca el gasto, ¿sí? Debe ser de magnitud tal que la utilidad social máxima sea negativa. ¿Sí? La utilidad social máxima se mide como el beneficio que ese gasto le da a la sociedad en función del esfuerzo que la sociedad hace para poder cubrirlo, vía tributos, vía tarifas, vía lo que fuere. ¿Sí? Eso es lo peligroso. Creo que en lo que vos dijiste como descripción está implícito este modelo de sustitución de las importaciones y de Sí, industrialización que llevó adelante en el primer palanque quinquenal. la estimulación del mercado interno mediante la inyección de dinero Exacto. y bueno, la redistribución de las riquezas y elevar el nivel de vida. Porque también Perón venía de una alianza muy fuerte con el Partido Obrero, entonces tenía que Exacto. seguir esa alianza. Y ahora yo por ahí lo que planteo en lo que sería el artículo para la revista es que desde mi punto de vista el PBI alto y la nacionalización del Banco Central mal utilizada, porque realmente en Argentina se utiliza mal, es uno de los grandes problemas de por qué no podemos salir de este círculo vicioso, esta bola de nieve, porque al final termina siendo una bola de nieve que es cada vez más Ajá. grande y terminamos recurriendo a financiación externa, nos financiamos con nuestro propio banco central, el PBI alto, no, perdón, el gasto público alto hace que tengamos un déficit fiscal que no podemos nunca terminarlo. Entonces yo te pregunto, ¿qué implica por ahí para aquellos que no entienden mucho la nacionalización del Banco Central y que esté a la mano del gobierno de turno? De que cualquier gobierno Sí. pueda decidir las políticas monetarias. Bueno, acá hay que recordar digamos, ¿qué es el Banco Central? El Banco Central es una entidad autónoma que en materia monetaria define justamente la política monetaria. Y justamente su autonomía va de la mano de que los gobiernos de turno no puedan influir en las decisiones. De todas maneras, no hay que perder de vista que al directorio del Banco Central lo propone el Poder Ejecutivo. Bastará con que se corra la persona que está, se ponga un grupo más proclive al gobierno de turno y eso provoca que el Banco Central pueda desde adentro modificar sus funciones. Y eso es lo que lamentablemente hemos hecho en algunos de las últimas etapas que nos son contemporáneas. Hemos dinamitado la autonomía del Banco Central. El Banco Central debería inyectar billetes y monedas en la medida que la economía crezca. Si lo hace de otra manera, corre peligro de generar o desatar procesos en los cuales los particulares presionen con esos billetes sobre los precios y generen estampidas inflacionarias. Por eso es tan importante que esa función que se denomina ser agente financiero del gobierno, el Banco Central la tenga impedida. Nosotros en el pasado reciente hemos modificado recurrentemente la Carta Orgánica del Banco Central para que incorpore esta función. Y ahí es donde pierde autonomía. Por el otro lado, el presidente del Banco Central debería exceder al presidente de la Nación en su mandato, de manera tal de conservar mayor independencia. No hemos respetado eso. Hemos modificado la composición del directorio, tal vez buscando que las decisiones fueran más beneficiosas para el gobierno de turno. Eso le quita institucionalidad al país y le quita tal vez lo que necesitamos todos, que es confiar en las decisiones que se toman. Y por ejemplo, en lo que sería un gasto público alto. A ver, en el caso de Argentina no es totalmente todo el gasto público, no está dirigido
a inversión, a generar obras públicas. Sabemos que mucho de este gasto público que está más que nada basado en una idea de socialismo o justicialismo, en gran parte no, desde mi punto de vista no está bien dirigido. ¿Vos crees que es necesario bajar este gasto público y que sería una solución o ayudaría a la balanza comercial? Eh, a ver, eh, creo que hay que desmitificar lo que es el déficit. Hay que, recién yo decía, es importante que nosotros tengamos en cuenta que el déficit no está mal en la medida en que sea necesario, por ejemplo, para salir de la crisis. Está mal cuando nosotros nos acostumbramos a vivir en déficit, porque es lo mismo que si nosotros a nivel familiar nos acostumbramos a vivir pidiendo crédito. Entonces, no tenemos ingresos, pero nos vamos de vacaciones. Y ahí, trasladando lo doméstico a lo público, digo, tal vez no solamente hay que apuntar a la cuantía del gasto, al tamaño del gasto, sino a la calidad del gasto. Porque vos recién hiciste una introducción que es correcta, que es que tal vez la mayoría de los gastos no sean productivos. Hay un alto componente de gasto público productivo. ¿Y cuál es el gasto público improductivo? Aquel que no le reporta un beneficio o no le plantea un beneficio a la población, sino que es para mantener la estructura. Y nosotros tal vez en una sobreestructura, lo que estamos haciendo es derivar gasto a gasto improductivo, lo que se conoce dentro de la clasificación como aquellos que no generan una mejor calidad de vida en las personas. ¿Sí? Eh, Algunos hacen mención al exceso de planta de personal que tiene el Estado. Si es eficiente con la cantidad de empleados que tiene y si eso no es una propia mochila de plomo. Eh, Otros sostienen que debería utilizar ese esfuerzo de toda la población a tal vez generar espacios en los cuales el sector privado puede ir absorbiendo esos empleados en exceso, ese conjunto de empleados públicos en exceso. Pero creo que hay otros gastos en los cuales por allí el Estado está presente de una manera que podría volcarlo o hacerlo de otra manera en términos de intervenciones. Y hablo de esto y con todo respeto, por ejemplo, el Estado empresario, que no está mal desde el punto de vista del mercado, que no está mal desde el punto de vista de pretender un mejor servicio si es competitivo esa empresa estatal, o de tener una tarifa más accesible si tiene una cuota de poder en el mercado que lo justifique, pero que sí es cierto que muchas veces no es oportuno en términos de lo hablábamos recién de la urgencia del gasto. Entonces tal vez habría que pensar allí si este Estado empresario está pudiendo serlo, porque es como, volvemos a lo mismo, no me puedo ir de vacaciones, pero me voy igual. Entonces me endeudo para algo que en definitiva me va a traer un problema en el corto plazo. Sí, es como esas familias que tal vez no pueden llegar a fin de mes y se financian con una tarjeta de crédito los gastos de la cooperativa, que Exactamente, se terminan haciendo una bola de nieve cada vez más grande y llega un exactamente. Esto momento de en los el que tres, no pueden. sí. Lo de los tres pagos, que se te junta el primero de esta compra con el otro de la compra anterior y el otro de la compra anterior y llega un momento donde te superó el ingreso, sí. Sí, es muy parecido a eso, es muy parecido a eso. Y bueno, esto termina siendo como una reflexión porque cuando le pasa eso a una familia, no, en Argentina cuesta, pero en otros países cuando te quedas sin recursos toman lo que es tuyo. Sí, En el caso de un país que se queda sin recursos y se declara en default, que no puede pagar, ¿sucede lo mismo que las entidades se van de alguna manera adueñando del país o haciéndose dueños de las decisiones que toman? depende, a ver, hay que pensar si vos te endeudás, eh,
para crecer o te endeudás porque te equivocaste en la administración. Primera situación. Segunda situación, si tu idea es hacer las reformas estructurales y por eso te estás endeudando, o tu idea es pasar el problema y seguir como estabas, porque creo que cuando vos no podés pagar la tarjeta en tu casa, llega un momento donde papá y mamá te dicen, bueno, mira, Mati, ¿sabes qué? Vamos a tener que dejar algunas cosas. Yo sé que para vos es importante tal y tal actividad, pero ¿sabes qué? Papá y mamá en este momento no tienen el mismo ingreso, entonces vamos a tener que suspenderlas por un tiempo. A vos te va a enojar, te va a doler, pero con el tiempo vas a entender que papá y mamá fueron previsores. Acá yo creo que nosotros deberíamos tratar de encontrar un camino parecido, que es, bueno, tengo un compromiso hacia futuro, tengo un espacio, ¿no? Yo observo en la última refinanciación de la deuda que hay como 3 o 4 años de oxígeno. Bueno, deberíamos hacer las reformas estructurales de manera tal de que después la propia economía pueda pagar eso, porque si no lo único que hemos hecho es pasarle el problema a otro, que será del mismo partido o de otro partido, pero que en definitiva es trasladar el problema para adelante, no lo estamos solucionando. Lo que pasa es que nosotros muchas veces lo que hacemos es endeudarnos para gastos corrientes, o sea, esto es como hipotecar la casa para pagar la tarjeta. Sí. ¿Sí? Eso es lo peligroso. El endeudamiento no está mal si tiene que ver con crecimiento. El endeudamiento tal vez es malo cuando tiene que ver con pasar el momento y seguir de la misma manera. Hay que desarrollar proyectos productivos, hay que desarrollar planes de reactivación. Me parece que tenemos una deuda pendiente con la sociedad. Los que son clase dirigente tienen una deuda pendiente muy grande y sobre todo con ustedes, Mati, que son el futuro. A mí me preocupa que les estemos dejando deudas para pagar en el 2040, cuando ustedes van a ser el eje productivo de esta sociedad. Es muy ingrato porque es como lavarnos las manos y decir, bueno, que se jorobe el que viene atrás. Es peligroso. Ahora, vos hablabas de si es posible que los acreedores o los organismos de crédito tengan injerencia en las decisiones. La primera cosa que debemos pensar es que no es lo mismo colocar un bono que pedir una ayuda o un préstamo en una entidad de crédito internacional. El bono al inversionista le sirve o no le sirve, para lo cual tenés que hacer un país seguro, previsible, con cierta continuidad en las decisiones. Caso contrario, te va a aplicar una tasa de descuento. Nosotros lo veíamos en mercado de capitales, una tasa de descuento muy alta, entonces no te sirve endeudarte de esa manera. O te va a aplicar una tasa de interés muy alta, te va a pedir una tasa de interés muy alta porque tenés un alto riesgo, el famoso riesgo país. Ahora, cuando nosotros vamos a un organismo de crédito, es obvio que el organismo de crédito nos va a pedir una serie de condiciones, porque cualquier acreedor antes de prestar dinero impone condiciones. Sí, O sea siempre. que es natural. El tema es si nosotros estamos dispuestos a cumplirlas. El tema es si nosotros estamos dispuestos a hacer verdaderamente esas reformas que, como tu papá y tu mamá te dijeron, Mati, vamos a tener que suspender actividades, y vos te enojaste con ellos y sufriste durante un tiempo, pero después viste que papá y mamá pudieron enderezar el problema y salir del problema, y volvés a esas actividades y a otras más que no estabas haciendo, y disfrutás y mirás hacia atrás y decís, yo fui injusto con papá y con mamá porque los prejuzgué y ellos estaban tomando la decisión correcta. En el momento me dolió, pero ahora veo que sirvió. Esto mismo lo tendríamos que hacer como país, pero hay que hablarle con mucha sinceridad a la sociedad. O sea, no, Últimamente estoy... Justo lo nombraste vos, pero te lo iba a nombrar esto de que sí, de sacrificar un poco el presente para tener un futuro mejor. sí, Y últimamente estoy, o sea, en lo que en mi cabeza digo, ¿cuál podría ser la solución para que el país salga adelante? Y todas estas medidas para poder dejar de tener pérdidas implican que muchas personas no la pasen bien un tiempo, pero me puse a pensar en lo que es costo-beneficio o la recompensa que tiene sacrificar un poco ahora para después poder tener un futuro pleno, porque
tenemos que tener en claro que tenemos un país increíble y muy poca población también para lo que es nuestro país y la Sí, extensión que tiene. Entonces podríamos vivir todos muy bien y nos sobraría un montón de terreno y un montón de cosas para poder ser una de las potencias mundiales si es que se hubiera tomado un camino correcto. sí, yo creo también, Mati, que no nos tenemos que olvidar de los que menos pueden. Y ahí dos cosas. Primero, cuando un trapecista está haciendo su exposición o su obra, está mostrándole al público, generalmente tiene debajo una red de contención por si se llega a caer. Cuando uno diseña un plan económico, tiene que, tiene que extender, si es necesario, esa red de contención. Nosotros hemos llevado adelante planes económicos que no cubrían toda la trayectoria del trapecista, entonces muchos se han caído. Ese es un desafío como sociedad. Ahora, es cierto por el otro lado que en este sentido en el cual estamos parecería que no podemos continuar, tenemos que dar un viraje. Y vos te estarás preguntando, ¿y por dónde empezamos? Yo creo que la reforma tributaria, pero no la reforma tributaria para poner 17 impuestos más o 15 como surgen en el presupuesto nuevo. No, por ahí no es ese el camino. Hay que buscar que los impuestos sean menos regresivos. Y creo que lo hemos hablado acá con ustedes, esto de que hay un castigo muy grande hacia los que menos tienen, que son los que se están cayendo de esa red del trapecista, de esa red que está debajo del trapecista, que es el IVA. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, otra de las cosas que pensé, está bien, bajás el gasto público, vas a emplear menos gente, pero si vos bajás esta presión tributaria, eh, está bien, lo estás compensando con el bajar el gasto público, pero estás haciendo que dentro de todo lo que sea la industria interna crezca, porque si vos tenés personas que emplean a otras personas y pueden crecer, porque sus cargas tributarias son más chicas, está bien, lo que es materia económica del país, el déficit fiscal sigue estando, sí, seguiría siendo el mismo, pero tenés un crecimiento externo e interno que va de a poco a lograr que el déficit fiscal desaparezca, por ejemplo. Exactamente, exactamente, exactamente. Nosotros creemos que para disminuir el déficit fiscal hay que cobrar altos impuestos. Y en realidad lo que nosotros tenemos es que generar reactivación económica. Lo poquito de cada uno sumado hace mucho. Lo mucho de pocos a veces no alcanza. Entonces eso es lo que pasa. Las altas tasas de tributación hacen que vos caigas en la tentación de la evasión. Y por el otro lado, esto que vos planteabas, yo bajo el impuesto al consumo, IVA, todo el mundo consume más, ¿sí? Y vos decís, bueno, pero si bajás el IVA, bajás la recaudación, te bajan los ingresos, pero vos también dijiste algo hace un momento. Compensarlo. Claro, esa empresa vende más. Bueno, ¿qué es lo que vas a cobrar más para compensar la caída del IVA? Más impuesto a las ganancias, pero no porque le vas a poner una tasa del 50%, sino porque con las tasas que hoy hay van a ir subiendo las ganancias de la empresa. Y otra cosa que vos dijiste fue, esa empresa para poder producir más va a ocupar más personal. Es un círculo virtuoso y no es precisamente del Fordismo, ¿sí? Pero es lógico, vos fijate bajando los impuestos en algunas cuestiones, un impuesto al consumo para salir de la crisis y después los impuestos que graban el trabajo. Nosotros, ¿te acordás cuando veíamos el mercado de trabajo? ¿Sí? Una de las razones por las cuales se produce altas tasas de desempleo es cuando tienen muchos costos tributarios, que es contratar a un empleado. De una vez por todas y con todo respeto, no para dejar gente en la calle, no para que las empresas se aprovechen de los consumidores, no con un Estado ausente, sí con un Estado presente que controle, que ponga condiciones, que guíe y que castigue si corresponde que se castigue, que no se cumple con lo que debe ser. Pero también permitir que de alguna manera haya reactivación. Y me parece que hasta que no hagamos una reforma tributaria seria, hasta que no le contemos a la población la verdad, la total verdad, nos despojemos del interés político de las nuevas elecciones, de las próximas elecciones o de un nuevo mandato, no vamos a poder salir.
Sí, la verdad que sí. Me parece que, bueno, nos desviamos un poco de lo que sería la parte de historia, pero a mí, dentro de lo que es un podcast, me parece que esto es mucho. Saber lo que pasó está muy bueno para no repetirlo, pero también está muy bueno que sepamos cómo seguir en el futuro, porque tal vez no nos detuvimos tanto en lo que fueron el segundo plan quinquenal, por ejemplo, o cómo evolucionó luego del gobierno de Perón en Argentina, pero saber cómo tenemos que seguir o hacia dónde tenemos que encarar me parece que es lo más productivo. Pero ahora te quiero preguntar una cosa más y ya si querés Sí, terminamos. En sí. el periodo de hiperinflación, que hubieron promedios anuales de 300% de inflación, 400, hubo un año que hubo un 2000% de inflación. ¿Qué es lo que sucedió para que se entiendan, para que los que escuchen entiendan, qué es lo que sucedió y por qué llegamos a tener tanta inflación? Bueno, recién hablábamos justamente de las formas de financiarse y hablábamos de los bancos centrales independientes de los gobiernos de turno. Eh, eh, con una presión tributaria elevadísima, un nivel de tarifas elevado, un alto endeudamiento y una a veces segregación del país, del mercado internacional, lo único que te termina quedando es prácticamente emitir moneda. Y los periodos de hiperinflación tienen que ver, no es que yo empiezo a imprimir moneda en cantidad y mañana ya tengo una hiperinflación. Son procesos que se transforman en una espiral que comienza con una inflación pequeñita, pero después esto es el monstruo que se come a sí mismo, ¿no es cierto? Y cada vez se agranda más. Eh, ¿Por qué? Porque continuamente quien tiene la posibilidad de colocar billetes en el mercado, es decir, el que tiene la posibilidad de emitir, lo usa para financiar errores de administración. Entonces, la cantidad de billetes que hay en el mercado supera la cantidad de bienes que se puede comprar. Cuando hay una aceleración en la cantidad de billetes que hay en el mercado, la inflación comienza a crecer en forma descontrolada y se transforma en un proceso de hiperinflación. Ok, ya una de las últimas cosas, que nosotros hablamos de la inflación, para las personas que no lo sepan, es la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, de nuestra moneda. Entonces, muchas personas en Argentina, más que nada es algo que pasa día a día, todos tenemos presente el valor del dólar en la mente y todos queremos comprar dólares. Entonces ahora yo te pregunto, las personas ahorran en dólares para cubrirse de esta inflación. ¿Qué genera que ahorramos en dólares? Y bueno, ¿por qué ahorramos en dólares? Creo que se entiende que es para tener un menor riesgo en cuanto a la moneda local nuestra. Pero ¿qué es lo que le genera a la economía que nosotros ahorremos en dólares? Bueno, dos o tres cosas que me parece que son importantes ahí en tu comentario. La primera, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda respecto de los bienes que puede comprar. Y la devaluación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda local con respecto a la divisa extranjera. Hago estas aclaraciones porque solemos confundir devaluación con desvalorización y con inflación. Es todo como lo mismo. Y ahora voy a responder lo que vos planteás. En la medida en que la moneda local no cumpla con las tres funciones que la transforman en una moneda, ¿cuáles son esas tres funciones? La primera es que sirva para medir el valor de los bienes. Sea fuerte o sea débil, la moneda sirve para medir. Cuando vos vas y mirás cuánto vale un yin, decís vale 2.500 pesos o 2.500 unidades monetarias. Ahora, cuando se empiezan a debilitar las otras dos funciones, que son la que sirva como medio de cambio, es decir, que sea aceptada por todos, que vos puedas vender tu bici y aceptar dinero o tu auto y aceptar moneda local y con esa moneda local ir a poder a comprar otro auto, o cuando se debilita la función de reserva de valor, que es que vos puedas ahorrar en esa moneda,
es cuando vos empezás a buscar otras mercancías que te permitan mantener el valor. Y en esas mercancías podrás comprar aceite, podrás comprar rollo de cocina, podrás comprar fideos, pero también podés comprar dólares o moneda extranjera. Nosotros habíamos visto en el mercado de cambios que los demandantes puros, generalmente son los importadores, los turistas nacionales que quieren viajar al exterior y los inversionistas nacionales que quieren invertir en el exterior. Pero cuando la población de un país comienza a desconfiar de su propia moneda y empieza a mirar a otra para resguardarse, aparece dentro del mercado de cambios y distorsiona el mercado de cambios. ¿Cómo? Presionando sobre los precios. Entonces, tal vez para revertir esto, lo que haya que hacer es recrear la confianza. Para recrear la confianza, volvemos a lo que planteábamos recién. Una moneda que va perdiendo valor porque el Banco Central va emitiendo billetes cada vez con mayor cantidad y sin el debido respaldo. Por el otro lado, vos me decías, ¿qué le genera a una economía que no crean en su moneda y pasen a otra mercancía, y en este caso pasen al dólar, que tarde o temprano tenés una economía bimonetaria, que es como la que nosotros tenemos ahora, ¿sí? En donde vos recibís los precios en pesos, pero los pensás en dólares, en donde vos ahorrás en dólares y en donde vos marcás los valores de referencia ya en dólares, porque cuando vos vas a comprar un inmueble, no te dicen que vale N cantidad de pesos, te dice que vale $100.000. El yin todavía lo tenés en precio en pesos, pero llega un momento donde la población abandona el signo monetario local y termina tomando el signo monetario extranjero. Desde el punto de vista de la administración estatal, obviamente que eso ocurra le va a impedir al propio Estado seguir financiándose a través de emisión monetaria. Y por eso tal vez no se piense en una sustitución de la moneda local por un tiempo por una divisa más fuerte, que puede ser el euro, el yuan, el yen, el rublo o el dólar. No te voy a preguntar más porque si no, no vamos a extender mucho. Pero a modo de conclusión, en lo que fue materia económica de Perón, no estuvo tan mal el gobierno. Sí perdimos reservas, se devaluó nuestra moneda por las que perdimos reservas. Pero a modo de conclusión en lo que sería el futuro, Argentina, o lo que tendríamos que encarar todos como sociedad y población, tendríamos que apuntar a fortalecer la educación, a que todos entendamos qué es lo que pasa y qué tenemos que hacer, a fortalecer la inversión y a la industria nacional, fortalecerla, pero de una manera en la que el Estado deje de ahorcar a los inversores pequeños. En esta pandemia no se hicieron muchas reformas en cuanto a las presiones tributarias y muchas personas dejaron de tener sus pequeñas empresas o negocios y se va a ver reflejado dentro de poco. ¿Vos crees que dentro de poco vamos a tener un periodo de hiperinflación o que se vaya todo de las manos? Tal vez todavía no están dadas las condiciones para una hiperinflación, sí para un futuro complicado, porque esto es la teoría de la frazada corta, ¿no es cierto? Tapamos la cabeza y nos destapamos los pies. Fíjate que una de las cosas, una de las herramientas que tiene el Banco Central para poder reabsorber esa cantidad de billetes que emite de más con relación a las necesidades que hay en la economía, lo hace colocando bonos en dólares, ¿sí? Eso puede servir para un momento determinado, para un corto lapso. Si lo mantiene en el tiempo, le explota la bomba en poco tiempo, cuando tiene que entregar esos dólares y no los tiene. Creo que todavía no están dadas las condiciones de una hiper, porque se han sabido poner algunas limitaciones temporales a la emisión monetaria desmedida. No en esta pandemia, en donde se apeló a eso como único y último recurso,
pero sí en el pasado reciente hubo momentos en los cuales se fue estricto en emitir lo mínimo posible. Sí creo, coincido con vos, que tenemos un desafío muy grande por delante y que la educación es la llave de eso. Vos dijiste algo que pasa casi desapercibido, pero que todos entendamos esto. Y me parece que no lo estamos entendiendo. El no entenderlo nos da la imposibilidad de magnificar el problema y también de programar y compartir y apoyar las soluciones. Creo que el gran desafío de nuestra clase dirigente es sernos honestos. ¿Sí? Te debe haber pasado que has tenido la oportunidad de hablar con tus pares o con adultos sobre temas de la realidad y te das cuenta que tal vez, Que no entienden nada. claro, se manejan más por el discurso, Uf, por la tribuna, tanto por el conocimiento, y ahí es donde me parece que está el problema. sí. No está mal confiar en quienes nos administran, de hecho lo hacemos cuando votamos, pero hay que ser muy serio en cuanto a cuando le proponemos un plan de acción a la población, tenemos que ser muy serios, cumplirlo. Lo logró Japón después de semejante tragedia como fue Hiroshima y Nagasaki, lo logró Alemania después del Holocausto, de algo tan triste para todos nosotros, porque la población entendió cuál era el problema y se puso a la par de la solución. Con educación creo que vamos a lograrlo. Yo opino lo mismo que vos, Fabi. Bueno, esperemos que por ahí motivar a alguien con el podcast. Creo que lo va a no sé si lo va a escuchar solo la profesora, pero estaría bueno que quede por ahí en Spotify o en YouTube. Después veo si lo puedo subir. Si me das el Bueno, ok. sí, por supuesto. Por supuesto, todo lo dicho y todo lo pensado con respeto hacia el disenso, con respeto hacia otras miradas. Tal vez son las expectativas que tenemos desde lo técnico y también como ciudadanos, pero siempre abierto a otra mirada y con el respeto y la concordia que tiene que reinar, porque también en sociedades divididas, y este es el otro gran desafío que tienen ustedes como jóvenes, que es juntar los pedazos de esta herencia que estamos dejando, en sociedades divididas no se avanza. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces las orillas están enfrentadas. Tenemos que subirnos todos al mismo barco, definir hacia qué orilla vamos y poner la proa hacia ahí. Estoy de acuerdo, Fabi. Bueno, nos despedimos del podcast. Pero no sé, esperamos que les guste. A la profesora, a cualquiera que lo escuche. Y nada. Ahora si querés seguimos hablando nosotros, Fabi. Bueno, Bueno, les doy las gracias a los que llegaron al final. Segurísimo que son pocos, pero bueno. Yo creo que si se quedan hasta el final es porque les pareció interesante y deben haber rescatado bastantes cosas que van a usar. Sobre todo el tema de la lección desde mi punto de vista de no hablar cuando no sabes y siempre saber que la educación es lo más importante. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Seguramente en algún momento haga otro podcast hablando de otra cosa que me parezca interesante o que considere que va a servir. Le doy las gracias a los que se quedaron hasta el final. Pueden seguir el canal de YouTube, que calculo que va a estar subido en YouTube. Y seguir la playlist de Spotify, por si quieren escuchar otros temas. Pero bueno, nos vamos a estar viendo, escuchando mejor. Un saludo. Que tengan buen fin de o buen día o cuando lo escuchen. Buenas vibras.